Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Bueno, hoy vamos a estar estudiando el capítulo 7 específicamente. Vamos a estar estudiando el capítulo 7 y para hacer un pequeño resumen de cómo vamos en la historia de lo que estamos viendo en la palabra de Dios. Bueno, en el capítulo 1 se nos presentó a una familia y específicamente hace referencia a una esposa, Ana, ¿verdad? Ana estaba padeciendo muchas dificultades por causa de la esterilidad. Había problemas en su familia, de tal manera que ella clama al Señor. Ella lleva esa petición a los pies de Dios de poder tener un hijo. Señor, yo quiero tener un hijo. Y gracias al Señor le responde esa petición a Ana. Y Ana, en gratitud, decide dedicar a este niño al servicio de Dios. ¿Cómo se llama este niño? Samuel. En contraste, en el capítulo 2, la palabra de Dios nos presenta una familia totalmente muy diferente. Una familia que estaba metida en el servicio a Dios. Digamos, una familia muy especial. Esa familia era dirigida por el padre Elí, el sumo sacerdote, junto con su familia. Pero esta familia era todo lo contrario a la familia anterior que había mencionado. La familia anterior era una familia común y corriente, una familia más de las tantas de Israel, pero con una necesidad muy grande. Esta familia estaba en un lugar privilegiado. Sin embargo, no les interesaba en dónde estaban. Era la familia sacerdotal, pero los hijos de Elí eran corruptos, eran depravados, eran unos totalmente pecadores, malvados. No les interesaba la adoración a Jehová. Y Dios, en castigo, le revela a Elí por medio de un hombre, un profeta: voy a castigar a tu familia. Voy a castigar porque no les importa el servicio que me están dando. En el capítulo 3 hay un llamado a Samuel, ese llamado maravilloso. Y ahí vimos también cómo Dios llama en la actualidad a hombres a su servicio. Y una vez más, en medio de ese capítulo, en el capítulo 3, también Dios le recuerda a Elí que va a ser castigado. Su primera predicación de Samuel, nada más para calentar motores, ya está diciendo: tu familia va a desaparecer, yo te voy a castigar. Samuel tuvo que dar ese mensaje a Elí, a su padre espiritual. Y Elí lo acepta. Dios ha dicho y así tiene que ser. Capítulo 4, Dios castiga a Israel y a la familia sacerdotal. Capítulo 5, Dios castiga a los filisteos por blasfemar con el arca de Jehová. Capítulo 6, Dios castiga una vez más a Israel por ofrecer una adoración pagana prácticamente, una adoración que no le daba la gloria, que no respetaron los hijos de Israel. Todavía los levitas, los encargados del servicio a Dios en el sistema de adoración, tomaron como si nada el arca y la adoración a Dios fue totalmente incorrecta y Dios castigó a ellos. Bueno, hoy vamos a ver entonces en el capítulo 7 a Dios moviéndose a favor de sus hijos cuando estos se arrepienten. Hoy vamos a ver a Dios moviéndose en ese sentido. Y justamente aquí es donde Samuel empieza ya su ministerio. Y mis hermanos, yo pensé, la verdad, yo tenía en mi mente que este libro, cuando uno lee Samuel, uno ve al gran personaje que acapara todo, ¿verdad? David. Yo pensé que siempre se trataba el pasaje de el rey David. Y no solamente de eso, su predecesor, el gran rey Saúl. Dice que era un hombre grande, fuerte, hombres de buen parecer, agradable a los ojos de la gente, impresionaba a la gente.
También pensé que se trataba de repente de Samuel, también un gran hombre, un gran siervo de Dios, mis hermanos, pero la verdad, cuando uno estudia este texto y como lo estamos viendo, al menos de manera expositiva, podemos ver que no son los planes del rey David ni del rey Saúl, es el plan del rey de reyes, el plan del rey de reyes, de señor de señores, que va cumpliendo su propósito paso a paso a través de una oración de súplica, una oración de necesidad, una oración de llanto, de sufrimiento, llevándola a Jehová. Y Dios empieza de esa manera a hacer sus planes, su propósito. Y justamente alguien se me acercaba en las semanas anteriores y me decía, hermano, no vamos a demorar mucho tiempo de manera expositiva yendo. No, le digo, ¿por qué? Es que la predicación expositiva ahí es estudiar palabra por palabra, lo cual me impresionó mucho. Le dije, no, hermano, la predicación expositiva, como lo estamos viendo, es estudiar el texto, no las palabras. La predicación expositiva es estudiar el texto, sacar el jugo del texto. Claro, dentro de ello está estudiar las palabras necesarias, pero no ir palabra por palabra, palabra por palabra, así nos vamos a demorar una eternidad. Es estudiar el texto, sacar el jugo, lo concentrado que hay en ello. Así que en ese sentir estamos yendo capítulo por capítulo, porque no queremos demorarnos más de lo adecuado. 1 Samuel tiene 32 capítulos aproximadamente, así que vamos a estar yendo paso a paso. Así que hoy quiero que veamos el tema, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Nada más, mis hermanos, para recordarles una vez más. Hasta aquí el pueblo de Israel no solamente se encuentra en el estado en como yo les mencioné, sino que Israel se encuentra en un estado espiritual completamente deplorable. Un estado espiritual completamente caído. Capítulo 3, si puede darle rápido nada más, versículo 1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Escucha esto. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Imagínense eso. La palabra de Dios escaseaba. Y ya sabemos, si ustedes estaban en el primer culto, para poder resaltar un poquito lo que hemos aprendido, si no hay necesidad de la palabra de Dios como creyentes, si no tenemos ese deseo de estudiar, esa necesidad a nuestras vidas, prácticamente no somos creyentes. Es como si fuéramos personas que no conocen a Dios. Y la palabra de Dios estaba escaseando en aquellos días. Algo tan esencial y tan necesario para el pueblo. Y no solamente eso, más adelante el arca de Dios es tomada. El arca, el que simbolizaba la presencia de Dios en el pueblo, fue tomada. Se lo llevaron los filisteos. Eso dio inicio a una escasez espiritual completamente inmensa, mis hermanos. Es decir, el lugar en donde el pueblo se solía reunir para pedir perdón de sus pecados, la expiación de los pecados, no estaba. ¿Para qué se iba a reunir la gente entonces? Aparte, Samuel había muerto, Dios ya lo había juzgado, sus hijos también. No había un sistema de adoración. Toda la familia de Elí había sido muerta. Entonces, Israel estaba en un estado espiritual bien caído. Se habían perdido ese privilegio de adorar a Dios. Y adorar a Dios es un privilegio, mis hermanos. Todavía, dice el capítulo 7, versículo 2, desde aquel día llegó el arca a Kiriam Jeraim. Pasaron muchos días, ¿cuánto? 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Había dolor, había llanto, había sufrimiento de parte del pueblo. En esa condición es donde Samuel empieza su ministerio. Uno pensaría, qué bonito, Samuel va a empezar lindo, predicando acá, todo bonito. No, Samuel empieza su ministerio en un estado espiritual de Israel oscuro, en un estado espiritual de Israel donde no había ese privilegio de adorar al Señor. Así que, mis hermanos, Samuel empieza a trabajar aquí en este estado en el cual se encuentra Israel, derribado, tristes, dolor, llanto, seguramente.
Y mira lo que dice el versículo 3 del capítulo 7. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Y aquí vamos a ver nuestro primer punto. Dios llama al arrepentimiento. Samuel nos muestra en qué profundidad espiritual, mis hermanos, se encuentra el pueblo. ¿Cómo estaba esa situación? Quiten los ídolos, quiten las imágenes que tienen ustedes en sus casas, quiten a Astarot. No solamente estaban sufriendo, no solamente estaban llorando, mis hermanos, habían caído en un estado de idolatría. Y ahora vamos entendiendo mejor por qué es que Dios empieza una serie de castigos y de juicios a Israel. Lo que Samuel les está diciendo es: regresen al Señor, regresen a su Dios, pero que eso también sea evidente en sus vidas. No tanto lloro, tanto lágrimas, tanto sufrimiento, tanto llanto, tanto sí, me duele, tanto emoción triste, pero no están demostrando su arrepentimiento. Lloro por mi pecado, pero no estoy realmente trabajando en lo que estoy haciendo mal. Dios no quería lágrimas solamente. Dios no quería que el pueblo siguiera lamentando porque no había ese privilegio de adorar. No, despierten. No tienen un problema de que mi adoración, el sistema no está. Hay un problema en sus casas, en sus vidas. Hay un problema dentro y en medio de ustedes y no se dan cuenta. Eso es lo que les está diciendo Samuel, mis hermanos. Y lo que Dios quiere ver aquí es que las vidas de los israelitas, las vidas de sus hijos, estén en arrepentimiento, vuelvan a Él, pero que se evidencien no solamente externamente, sino de manera interna, tomando decisiones de seguir a Dios. Quiten a sus ídolos de entre ustedes. Quiten a los dioses en medio de ustedes. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, entendió que si querían ver al verdadero Dios, al Señor de señores, al Dios de Israel, al Dios de los ejércitos de Israel, tenían que dejar todo aquello por lo que estaban arrastrando tanto pecado. Tenían que dejar eso, mis hermanos. Y es ahí donde empieza la restauración que Dios hace para sus hijos. Cuando no solamente hay emociones tristes, me siento triste por mi pecado, estoy llorando, sí, qué mal. No, también quita todo, deja todo atrás. Y ahí podemos ver una aplicación para nuestros días. Nuestra relación con Dios se restaura con el arrepentimiento, cuando empezamos a dejar todo atrás. Nuestra relación con Dios, mis hermanos, se restaura con el arrepentimiento. Y si estamos en pecado, si estamos alejados de Dios, vengamos de rodillas ante Él. Israel necesitaba un pronto auxilio de parte de Dios. Sí, había dolor, había ausencia de Dios en los corazones. Es muestra prácticamente de oscuridad en toda la vida de los hijos. Pero Israel necesita a Dios. Y si tenemos que venir de rodillas ante Dios, tenemos que hacerlo, mis hermanos. Y tenemos que dejar todo atrás, todo aquello de lo que nos está alejando de Dios, todo aquello que nos está llevando a pecar, todo aquello que está llenando nuestro corazón más que a Dios. Dios no solamente quiere llanto, Dios no solamente quiere lamento, Dios no solamente quiere tu tristeza, está bien, es parte de, pero Dios quiere tu arrepentimiento, que vengas de corazón. Y eso se traduce como dejar, quitar, apartarse de todo aquello que te está alejando de Dios. Ahí empieza.
Israel necesitaba entender. Israel necesitaba, mis hermanos, entender que parte de su problema no era con los filisteos. Parte de su problema no era, es que no hay a dónde ir a adorar. Parte del problema de Israel estaba en sus casas, estaba dentro de ellos. Parte de nuestros problemas hoy en día está en nuestras vidas, está dentro de nosotros, está en nuestros corazones. Y eso es lo que tenemos que ver. ¿Y por qué no venir corriendo ante nuestro Señor? Mira lo que dice verso 4. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel les dijo: reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua, esto es un símbolo de arrepentimiento, y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. ¿Se da cuenta cómo empieza Samuel a ministrar al pueblo de Dios? Podemos presentar muchas excusas. No, es que en mi casa no me permiten leer mi Biblia, en mi trabajo, en mis estudios. Seguramente son factores. Pero mis hermanos, tengamos también esa humildad de ver en nuestros corazones que parte del problema está en nuestras propias vidas. Y necesitamos venir ante nuestro Señor, y necesitamos venir en arrepentimiento delante de Él. Ahora, alguno podría estar diciendo: no, yo no tengo ídolos en mi casa, yo no tengo allí una cruz, una imagen de la Santísima por ahí, no tengo nada. No es necesario tener imágenes, no es necesario tener una estatua de un Dios, de la Santita. Colosenses va a decir, mis hermanos, que todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios es idolatría. Acompáñenme a Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Se da cuenta? De repente a usted se le enciende ahí el foquito. ¿Qué? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Cómo que eso también es idolatría? ¿En qué sentido? Mis hermanos, lo que Pablo aquí está escribiendo, todo eso es prácticamente adorar a tu ídolo, es decir, adorar al cuerpo más que a Dios, y se convierte en una idolatría. Impurezas sexuales, fornicación, claro. Es querer algo más que a Dios, y cuando hay eso en nuestras vidas es cometer también idolatría, porque estamos honrando a nuestro cuerpo, estamos adorando a nuestro cuerpo, queriendo satisfacer los deseos que éste tiene y no satisfacer los deseos y la voluntad de Dios. Claro que se convierte en idolatría. Los malos deseos, avaricia, es idolatría, porque empezamos a honrar, a darle a nuestro cuerpo lo que Él quiere y no a Dios lo que quiere. Se convierte en idolatría y hay una pelea prácticamente allí entre honrar a nuestro Dios y honrar a nuestro cuerpo. Así que si hay eso en nuestras vidas, podemos estar cayendo en el problema de la idolatría. Ahí también tengamos cuidado, mis hermanos. ¿Se da cuenta? No es problema solamente de una imagen. Observemos nuestra vida y veamos eso. Ahora, cuando uno se arrepiente, qué bonito, el pueblo de Israel vino a Jehová. Qué bonito es ver ese panorama cuando los hijos de Dios vienen, lamentan su pecado, pero no solamente de eso, hacen decisiones de seguir a Dios. Uno pensaría que se acabaron los problemas. Pedí perdón al Señor y se terminan los problemas. Pero no, ¿verdad? Todo lo contrario, vienen más.
Ahora es posible que empecemos a cosechar las consecuencias del pecado. Es posible que también el enemigo se levante contra nosotros, porque al enemigo no le gusta que sus hijos estén obedeciendo a Dios. Al enemigo no le gusta que nosotros, el pueblo de Dios, esté obedeciendo. No. Quiere tenerlos humillados, quiere tenerlos derrotados. Eso es lo que quiere el enemigo. Observemos lo que pasa, mis hermanos. Versículo 7. Vamos a hacer un salto un poco. Y cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, y al oír esto, los príncipes de Israel subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor. ¿De quién? De los filisteos. Estos impíos, estos filisteos, se enteraron que Israel estaba unido en un solo sentir. Samuel había hecho una convocatoria nacional a todo el pueblo en Mizpa. Tenemos que reunirnos. Eso fue la forma en cómo Samuel empezó su ministerio. Doblemos rodillas, pidamos perdón. No vamos a hacer acá, vamos a levantar torres, vamos a levantar simientes, no, necesitamos pedir perdón. Sacar los ídolos de nuestro corazón. Israel, necesitamos a Dios en nuestras casas, no a Astarot, no a los Baales. Y Samuel empieza de esa manera y se enteraron de esta reunión. Y los filisteos pensaron, vamos a aprovechar esta oportunidad para vencer a estos israelitas. Vamos a hacerlos nuestros esclavos, vamos a destruirlos a estos israelitas. Eso fue lo que pensaron estos hombres. Y escucha la forma como actuó Israel, versículo 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Aconteció que mientras Israel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó, es decir, hubo truenos, hubo en el cielo una gran muestra del poder de Dios, aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó. ¿Y qué? Y fueron vencidos delante de Israel. Ahí está, mis hermanos. La forma en cómo Dios responde a sus hijos, lo hemos leído claramente. Y si podemos ver el panorama hasta donde estamos viendo, mis hermanos, de toda la palabra de Dios, la forma en cómo Dios está respondiendo, no era la primera vez que Dios respondía cuando su pueblo clamaba. Moisés también, años atrás de Samuel, cuando el pueblo de Israel estaba en pelea de la misma manera, estaban perdiendo, y los hijos de Israel claman a Dios por nosotros. Y Dios también respondió de la misma manera, mis hermanos. Dios intercedió para su pueblo. Y de esa manera el pueblo de Dios pudo vencer a sus enemigos. Y acá Dios lo está repitiendo, pero de la mano de Samuel. Dios está repitiendo la forma en cómo Dios está mostrando su mano poderosa de ayuda, de socorro, cuando su pueblo clama. Mis hermanos, nunca dudemos de la mano de nuestro Dios. Nunca dudemos de esa mano que nos acompaña, que nos apoya en cada lucha que su pueblo tiene, y de nosotros como sus hijos. Y acá hay una verdad maravillosa para nosotros. Tenemos a un intercesor por nosotros. Samuel está cumpliendo prácticamente el mismo trabajo que Jesús años más tarde iba a hacer por nosotros. Dice Primera de Juan, permítanme leerlo, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Una de las labores, una de las obras de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesús, a favor nuestro,
es que Él actúa como abogado ante nuestro Señor. Fulano acaba de pecar. Fulano acaba de fallar contra ti. Está ahí el acusador. Por si acaso el acusador puede entrar al trono de Dios y cumpliendo su rol de acusar a los hijos de Dios, así como lo hizo con Job. Pepito ha fallado, Señor. Mira ese sinvergüenza, si se estuvo arrepintiendo el otro día y ahorita lo que está haciendo otra vez. Y Dios cuando ve al Padre, no. Ahí está Jesús actuando como abogado a favor nuestro. Yo ya pagué por Él. Él ha sido justificado por mi sangre. Nada ahora le puede condenar. Claro, ha fallado, pero yo he dado mi vida por Él. Ahora Él puede venir, como dice Hebreos. Acérquense confiadamente al trono de la gracia, para que busquemos ese oportuno socorro que lo necesitamos cada vez. Pero ya no hay alguien que nos puede acusar para condenarnos, porque la sangre de Jesús está sobre nosotros. Más nuestro abogado, oh mi hermano, amén. Allí está nuestro intercesor, haciendo su trabajo a favor de nosotros. Así que cuando el enemigo viene a atacarnos, tenemos a Jesús, a nuestro Señor, a nuestro abogado de abogados, haciendo una defensa impresionante a favor de nosotros, hermanos. No hay ningún abogado que se pueda parar al lado de nuestro Señor. Nadie llega a las alturas en esa defensa que hace nuestro Señor a favor de nosotros. Dice Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El que también intercede por nosotros. Esa labor, mis hermanos, de intercesor, Samuel prácticamente lo está haciendo, y sin darse cuenta, años más tarde, estaría prácticamente haciendo ese mismo ejemplo que nuestro Señor Jesús hace en la actualidad por nosotros. Así como Samuel intercede por el pueblo de Israel, así nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros hoy en día. Así como Samuel clamó, pidió por el pueblo de Israel, así nuestro Señor Jesús, mis hermanos, está haciéndolo con nosotros. A favor de nosotros, a favor de su pueblo. Qué maravilloso ver cómo el Señor empieza a actuar cuando su pueblo se arrepiente, cuando sus hijos vienen a Él. Tercero y último, Samuel, al ver esta obra maravillosa de Dios, levanta un monumento para recordar la ayuda de Jehová. Cuán importante es que no olvidamos las obras de nuestro Señor en nuestras vidas. Cuán importante es recordar lo que hizo ayer, anteayer, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado a favor de nosotros. Como seres humanos muchas veces tenemos esa tendencia a olvidarnos, ¿verdad? En cómo Dios acudió a nosotros para responder y ayudarnos. Como seres humanos nos olvidamos rápido, mis hermanos. Lo que hace Samuel aquí para que el pueblo de Dios siempre pueda recordar la mano de Dios es elevar un monumento. Es hacer un recordatorio para que el pueblo nunca pueda olvidar que Dios estuvo con ellos. Versículo 12. Tomó luego Samuel una piedra y lo puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Eso fue el recordatorio que Samuel puso. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer, el nombre significa piedra de apoyo, literalmente piedra de apoyo.
Otra traducción en la palabra o en la frase que Samuel agrega diría, hasta aquí el Señor no ha dejado de abandonarnos. Hasta aquí el Señor no ha dejado de ayudarnos, también diría. Porque uno podría pensar, hasta aquí el Señor nos ayudó. Bueno, ¿y qué pasó de ahí en adelante? No. Alguno podría pensar, pero la idea es que la ayuda de Dios siempre ha estado constante para su pueblo. Y Samuel dijo, voy a poner esta piedra, Ebenezer, es la piedra de apoyo, simboliza la mano de Jehová ayudando a sus hijos. Hasta aquí, Israel, el Señor no ha dejado de ayudarnos. Recuerden, pueblo de Israel, hasta aquí Dios, el Señor de los ejércitos, Yahvé, el soberano, no nos ha abandonado. No nos ha dejado por ni un momento. Y eso es importante recordar, mis hermanos, en nuestras vidas. Que cada batalla que hacemos en nuestras vidas, la mano de Dios nunca se ha apartado de nosotros. Cada batalla que usted como hijo de Dios está inmerso en diferentes circunstancias de nuestra vida, claro que sí, simbolizan una batalla. Dios nunca apartó su mano contra nosotros. Enfermedad, alguna duda de fe, alguna carencia en nuestra vida, alguna enfermedad, alguna necesidad, algún ataque que el enemigo quiere hacernos, recuerda, hasta aquí Dios nunca te ha abandonado. Hasta aquí el Señor no me ha dejado. Qué hermoso es que puedas recordar eso en tu vida. Que este Dios, este Rey de Reyes, nunca apartó su mano de nosotros y siempre ha estado como esa roca de apoyo, esa piedra de apoyo que significa Ebenezer. Que el Señor siempre está ahí como roca firme para recordarnos que nunca nos ha dejado, y escucha bien, nunca lo hará. Nunca lo hará. Pueden venir problemas en tu vida, pueden venir carencias, pueden venir tentaciones, incluso que te van a tirar al suelo, pero nunca el Señor nos ha dejado y nunca lo hará. Eso es hermoso. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová, como diría la versión Valera. Así que ahí estuvo la mano de Jehová, mis hermanos, en nuestras vidas para darnos cuenta que ese respiro que tenemos, siempre el Señor va a estar ahí para volver hacia Él y Él se va a encargar de lo resto. Él se va a encargar de todo lo demás. Y eso es lo que quiero que hagas hoy en tu vida. Nunca dejes de recordar las obras de Dios en tu vida. Mi hermano, mi hermana, nunca te olvides de la mano de Dios que siempre estuvo ayudándote en cada área, en cada etapa de tu vida. Levanta un altar en tu corazón. Levanta un altar en tu vida. Cuando venga el enemigo, cuando ese enemigo nos trate de hacernos olvidar de la mano de Dios, que ese monumento al Señor en nuestras vidas nos haga recordar que siempre podemos confiar en el Señor y que Él siempre va a estar allí con nosotros. Y si somos sus hijos, nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar. Esto es lo que Samuel quiere dejar bien en claro al pueblo de Israel. Dios nunca te va a dejar. Y Él hizo un pacto contigo, Israel, de tenerte como suyo. Confía en Él, no dudes. Aún más, no se turbe en vuestro corazón, le dice Jesús más adelante, años más tarde. Él está con nosotros. Y así es como está nuestro Señor para cada día, mis hermanos, con nosotros. Así que quiero hacer un pequeño ejercicio en estos momentos. Sí, estamos aquí, 23 de abril 2023. Estamos como estamos, en la situación en la que estemos, con enfermedades,
problemas en el hogar, en el trabajo, alguna necesidad. Pero acá estás. Acá estás. Y eso es un sinónimo de que estás bien. Lo demás puede faltar, pero aún acá estás. Y acá estamos. Estamos bien. Eso es una muestra de fe. Eso es una muestra de que la mano de Dios está con nosotros. Aún con todas las dificultades que tengas. Aún con todas las batallas, aún en medio de las tormentas que te encuentres, aquí estás. Pero recuerda específicamente algo en tu vida. Mira hacia atrás, cierra tus ojos por un momento y recuerda la última vez en la que el Señor te ayudó. Bueno, hay algunos que ya cerraron sus ojos hace rato, pero si tú todavía sigues conmigo, recuerda ayer, anteayer, la semana pasada. Que sea eso un recordatorio de la mano de Dios en tu vida. Yo puedo decir que tengo varios monumentos, varios altares de la mano de Dios en mi vida. Y así vengan los problemas, estemos en problemas, yo sé que Dios está obrando. Porque nuestro Señor es fiel y Él nunca nos ha abandonado. Y por eso yo puedo decir, y les animo a decir ustedes también, mis hermanos, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Palmas Reales, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Hasta aquí Dios no nos ha abandonado. Hasta aquí Dios no ha dejado de ayudarnos. Hasta aquí Dios no ha dejado en cada área de nuestra vida apoyarnos. Jamás ha quitado su mano de nosotros. Esas fueron las últimas palabras de Samuel a Israel. Y Samuel siguió cumpliendo su ministerio. Lo resume prácticamente en los versos siguientes, versículo 15 en adelante. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Eso nos muestra que él fue el último juez, un gran juez, por cierto, y todos los años iba y daba vuelta de Betel a Gilgal y a Mizpa y juzgaba a Israel en todos los lugares. Esto es de costa a costa, de frontera a frontera. Esto era el ministerio de Samuel. Visitaba siempre, todos los años, predicando y enseñando el arrepentimiento a Dios. 17. Después volví a Ramá, en su casa donde había nacido, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. El ministerio de Samuel prácticamente resumido en estos versículos. Siempre predicando la palabra del Señor, lo cual nos muestra que fue un siervo diligente, un siervo fiel en predicar el mensaje que Dios le había dado. Así que solamente para ir terminando, quiero, mis hermanos, decirte y a todos nosotros, es hora de arrepentirnos. Examina tu corazón, tu vida, lo que hay dentro de ti. No necesita haber ídolos en tu puerta. No necesitas cargar un rosario para que caigas en idolatría. La escasez espiritual en tu vida es por el pecado. La escasez espiritual en tu vida es por la ausencia de la palabra de Dios. Y muchas veces es porque ni siquiera nos interesa buscar a Dios. Ni siquiera nos duele el no poder adorar a Dios. Y lo vemos como cosa normal y nos olvidamos de todo ello. Pero Dios no quiere que te quedes con eso. Si estás experimentando escasez espiritual en tu vida, analiza. Analiza a Dios. Es seguro que es porque no dejas a Dios trabajar en tu vida. La palabra de Dios no está haciendo el efecto en tu vida. Cuando hay ausencia de la palabra de Dios, no tomamos buenas decisiones. No nos interesa adorar a Dios.
jugamos con las cosas santas como si fueran inmundas. Así actuó Israel, como un bebé que no sabe lo que hace. Así actuó Israel y Dios tuvo que disciplinarlos. Pero recordemos cómo es la mano de Dios con nosotros. Y si somos sus hijos, estoy convencido que Dios ha hecho su obra en nuestras vidas, mis hermanos, de darnos cuenta de que necesitamos volvernos hacia Él. Doblega tu corazón hacia Él. Ven, deja el pecado. No solamente, siento ese en mi corazón. No, Dios no quiere que te lamentes solamente. Dios quiere que dejes todo el pecado, que abandones ese pecado. Que si estaba haciendo por este camino y estaba haciendo mal, bueno, arrepentimiento es ir por el contrario, por el otro lado, y dejar todo atrás. Eso es lo que quiere que Dios hagas en tu vida. Deja todo ello y empieza a disfrutar de la vida que nuestro Señor ahora nos permite tenerlo ahora. Porque hasta aquí, hasta hoy, Dios no nos ha abandonado. Hasta aquí y hasta hoy, mis hermanos, Dios no ha quitado su mano a favor de nosotros. Y como dice el versículo 12, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Qué tal si cierras tus ojos y piensa en lo que hemos escuchado? Piensa en lo que hemos dicho de la palabra de nuestro Señor. ¿Quieres una vez más experimentar el poder de Dios en tu vida? ¿Por qué no vienes a Él en arrepentimiento? ¿Quieres experimentar el poder de Dios, su mano, su ayuda? ¿Por qué no vienes a Él y le dices, Señor, perdóname? Quiero dejar el pecado atrás. Quiero dejar todo aquello que está obstaculizando mi relación contigo. ¿Por qué no le dices a Dios, oh Señor, sé que he fallado? Sé que he empezado a amar más mi nombre, a amarme más, a amar más esta tierra y he empezado a idolatrar más a este mundo, a mí y a todo lo que tú has creado en vez de adorarte a ti. Perdóname, Señor. Necesitamos, como el pueblo de Israel, arrepentirnos. Y así como Samuel hizo un llamado de arrepentimiento a todo Israel y hubo gran arrepentimiento en el pueblo, así necesitamos hacerlo. Así que, mi hermano, mi hermana, ¿por qué no vienes adelante y le muestras al Señor que juntos nos arrepentimos ante Él? ¿Le quieres decir eso al Señor? Necesito arrepentirme. Sé que te he fallado, sé que te he deshonrado, sé que he pecado contra ti, pero necesito arrepentirme. ¿Por qué no vienes aquí adelante, mi hermano, mi hermana? Si tú eres consciente de que Dios te está juzgando, que Dios está viendo tu vida, ¿por qué no vienes y le decimos juntos, Señor, perdona? Y acá estamos como tus hijos, Padre Santo. Compartido tu palabra de la necesidad de arrepentimiento. Hoy yo espero que tu iglesia escuche tu palabra, Señor. Tú nunca has apartado tu mano de nosotros y nunca lo vas a hacer. Y necesitamos pedirte perdón por eso. Si hemos dudado, estamos actuando como hijos que no te dan la gloria, que no te honran, perdónanos. Si estamos amando más a este mundo, perdónanos. Si estamos dudando de ti, perdónanos.
Si por un momento nos hemos olvidado de que tú siempre estás a favor de nosotros, perdónanos, Señor. Con mucha razón, con mucha evidencia, nosotros, tus hijos, viendo tu mano día a día a favor de nuestras vidas, podemos decir, hasta aquí tú nos has ayudado. Hasta aquí tu mano poderosa jamás se ha apartado de nuestras vidas. Y jamás lo harás. Gracias te doy, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.